Le vamos a pedir a Alberto Ventura, por favor, que vaya pasando, que pueda leer el texto, que en esta mañana seguimos estudiando el libro de Filipenses y llegamos al capítulo 2, versículos del 12 al 18, pero Alberto leerá a partir del versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchas gracias. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Muchas gracias. Le pedimos ya entonces a Eduardo Bracier que pueda ir pasando para compartir con nosotros este texto. Bueno, hoy había planeado estar con vosotros, pero no para predicar, sino para escuchar. Pero nuestro pastor me pidió que pudiera hacer la exposición de esta sección hoy, puesto que no estaba muy seguro si el pequeño había llegado o no había llegado. Pues el resultado es que no había llegado todavía. Entonces es seguro que es niño, porque los niños siempre llegan tarde. Yo había intentado animar a Sara diciendo que con el sexto todo es mucho más fácil, pero parece que esta frase no le ayudó mucho. Pero de verdad estoy contento de poder estar con vosotros y compartir la palabra con vosotros esta mañana. Y este gozo mío es aún más multiplicado al ver los padres de nuestro pastor con nosotros esta mañana. El otro día pudimos estar juntos y ir hablando y compartiendo de cómo el Señor va bendiciendo y ayudándonos a cada uno. Y sin planearlo, el mensaje de hoy va a ser una especie de continuación de lo que Esther nos estuvo explicando el domingo pasado. Vais a recordar que ella estaba hablando de la gracia santificadora. Ahora quisiera resaltar dos cosas que se ha dicho esta mañana. Por una parte, alguien oró diciendo: por tu gracia, tú sigues trabajando en nosotros. Mientras por otro lado, hace unos momentos hemos estado cantando: tu mano extendida me transformó. Entonces lo hemos repetido un par de veces: Él me transformó, Él me transformó. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Él nos ha transformado o sigue transformándonos? Pues quedamos con las dos cosas. En una forma tremenda, el Señor ha hecho una transformación tremenda en nosotros. En vez de ser hijos del diablo, ahora por su gracia somos hijos de Dios. Pero esta obra sigue en nosotros.
O sea, tal como usted hablaba de la gracia santificadora. No solamente la gracia salvadora, sino la gracia santificadora que nos va cambiando día tras día. Y seguramente el texto en la portada del boletín habrá sorprendido a más de uno. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no dice la Escritura que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor? Isaías, capítulo 8, versículo 13, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Propongo que todo esto tiene una importancia tremenda para nosotros, una importancia vital, y por tres motivos. Primero, Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, vemos que la obediencia es fundamental en la vida del cristiano, puesto que es una expresión, es una prueba, es una evidencia de nuestro amor hacia Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la primera razón. Segunda razón, porque todo eso es tan importante para nosotros. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3. El Espíritu Santo guió a Juan a escribir eso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El capítulo 5, versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, si no guardamos sus mandamientos, la vida eterna no está en nosotros. Puesto que esto significa que no pertenecemos a su familia. Y si no pertenecemos a su familia, significa que estamos sin salvación, personas perdidas, camino al infierno y no camino al cielo. Por lo tanto, es una cuestión de vital importancia. Y hay una razón más. Versículo 12. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, va a ser útil seguir. El versículo 12 viene después del versículo 11. Eso es lógico. Pero notamos, volvemos a leer los versículos 9, 10 y 11, que es una continuación de lo que se estaba predicando hace 2 domingos, explicando el capítulo 2 y todo lo que Cristo hizo a favor nuestro. Entonces, después de considerar cómo Cristo se humilló hasta tal punto de morir en la cruz, dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, todos, en aquel gran día van a aceptar, reconocer el hecho de que Jesucristo es el Señor, es el gobernador de todo. Algunos lo haremos con una alegría tremenda, voluntariamente, y otros obligados a reconocer que ellos han estado rechazando al Señor.
O sea, aún los demonios al final van a reconocer y van a doblar la rodilla delante de Él, reconociendo quién es Él. Pero, versículo 12, por lo tanto, debido a este gran hecho de que todos lo van a reconocer, por lo tanto, vamos a obedecerle. Es porque, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea, Pablo es muy consciente de que los creyentes en Filipos tenían la costumbre de obedecer las instrucciones apostólicas que obviamente venían del Señor. Y esta actitud de obediencia es una muestra de cómo vivir una vida digna de ser hermanos de Cristo, porque esta es una cosa increíble. Dios nos considera, y Cristo nos llama sus hermanos. Entonces, lo que deseamos hacer es vivir de tal forma que seamos dignos de ser hermanos de Cristo. No hemos estado cantando, tómame, cerca quiero estar. Obviamente, queremos estar cerca de nuestro Salvador. Por esta razón también hemos cantado, prepárame, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, vamos a ver tres cosas en los versículos 12 a continuación. Primero, la motivación, tal como también está apuntado en los apuntes en el boletín. La motivación. Tenemos una enorme deuda. Dos, la acción. O sea, una constante ocupación. Y en tercer lugar, la consagración, una entrega total. Vamos a mirar. La motivación, una enorme deuda que tenemos que considerar. Al considerar lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, nos damos cuenta de esta enorme deuda contraído con Él. Pero esta deuda de gratitud y de servicio, de lealtad hacia Él, es una deuda que hemos aceptado y ratificado también en nuestro bautismo. Los que tuvieron el privilegio de bautizaros, había dos preguntas. Que primero, ¿conoces al Señor como tu Salvador personal? Entonces la respuesta fue sí. Entonces también en medio de las aguas del bautismo hacía esta segunda pregunta. ¿Y es tu promesa, con la ayuda del Señor, vivir por Él todos los días de tu vida? Y entonces cada persona obviamente decía que sí, pero quiero resaltar de que esta deuda que tenemos con el Señor, aceptado y ratificado también en nuestro bautismo. Y por esto nos lleva a una actitud, una disposición de obediencia. Y el concepto de obediencia significa escuchar con sumisión. Hay un afán de responder positivamente. Por lo tanto, versículo 12 habla de la palabra obediencia. ¿Eres obediente en tu vida cristiana? Es que Pablo comprende que la desobediencia pecaminosa nos separa de Dios. Notamos que empezamos la vida cristiana con un acto de obediencia, porque reconocemos de que cuando Dios ha dicho eres pecador, decimos sí. Y cuando Dios nos manda a arrepentirnos, decimos sí. Cuando Dios nos dice que tenemos que poner nuestra fe y confianza en la obra, la persona de Jesucristo, decimos sí. Cuando Él nos dice que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para perdonarnos, decimos sí. Pero luego hay una serie de compromisos.
Porque la obediencia implica también compromisos, no solamente al iniciar la vida cristiana, sino compromisos de dar fiel testimonio. De ir diciendo, por la gracia de Dios, pertenezco al Señor. Compromiso de dar fiel testimonio. También compromiso de tu relación con otros miembros de su familia. Y también compromiso de promover la armonía con otros miembros de la familia. Eso es, manifestamos nuestro amor hacia Cristo, el que nos amó desde el principio y hasta la muerte. Entonces queremos ir imitándole. Compromiso, obediencia. Entonces encontramos que la motivación de vivir vidas dignas de ser hermanos de Cristo, la motivación es debido a una deuda enorme que tenemos contraído y ratificado con Dios. Cristo dio su vida por nosotros. Por lo tanto, nos toca dar nuestras vidas a Él. Esta es la motivación, entonces, para vivir. Porque hay otras motivaciones, del gozo que implica seguir a Jesús, el gozo de lo que tendremos en el cielo, los premios que podemos ir recibiendo. Pero la motivación expuesta aquí, por lo tanto, amados míos, es debido a todo lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. La motivación. Ahora, la acción. Una constante ocupación. Leemos otra vez, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, explicaremos esto en un momento, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una acción constante, una ocupación todos los días. Una aclaración. Volvemos a decir, Dios tomó la iniciativa en la gracia salvadora. Dios no te preguntó a ti si quieres que Cristo muriera por ti. No te preguntó. No te preguntó si querías salir del reino de las tinieblas al reino de la luz. No te preguntó. Obra de la gracia salvadora, Dios tomó la iniciativa. Esther también citó Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y aun esto, no de vosotros, sino es don de Dios. O sea, Dios tomó la iniciativa en salvarte. Pero el segundo paso es que nosotros ahora cooperamos en la gracia santificadora, que es los versículos 12 y 13. Él ha iniciado todo. Ahora la lucha es nuestra con su fuerza. Dios nos ayuda, pero es trabajo nuestro ahora, día tras día. Y Pablo apunta 3 acciones a tomar, puesto que todos queremos estar, tal como hemos estado cantando, cerca quiero estar contigo. Puesto que todos queremos crecer en nuestra gratitud, lealtad al Señor. Entonces Pablo apunta 3 cosas. Primero, ocupaos. Ocupaos. ¿Qué significa? Sé diligente hasta el final, sigue adelante, contúa, con celo. A ver, la expiación de nuestros pecados, la apertura del cielo, el envío del Espíritu Santo,
Todas son obras de gracia de Dios. Pero ahora la Escritura exige nuestra cooperación, nuestra lucha, con su ayuda, esto sí, pero ahora nos toca a nosotros actuar. Con su capacitación sí. Y entonces Pablo nos apunta estas 3 acciones. Puesto que las cartas Filipenses, Efesios, Colosenses, fueron todos escritos desde Roma y más o menos en el mismo momento, quizás unas horas o días de diferencia, pero están todo muy relacionado. Podemos ir mirando Filipenses y ir comparando con Colosenses y también Efesios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces está indicando una de las 3 acciones que podemos ir tomando para ir creciendo en gracia, para que esta gracia santificadora pueda ir obrando en nosotros. Pero entonces, haced morir lo terrenal. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tenemos que hacer morir en nosotros? Pues Gálatas capítulo 5 habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Son cosas que tenemos que hacer morir. Pero también vamos a mirar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, si va a salir una palabra hiriente, tenemos que matarlo. Haced morir en vosotros lo terrenal. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo matamos? Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces habla de despojaos, quitarlo de encima. Versículo 25 dice, desechando, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Despojaos y también desechar. Versículo 31 habla de quitar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Entonces, ¿cómo? Pues como un acto concreto, un acto voluntario. Quiero despojarme de estas cosas, esta manera de vivir. Quiero desecharlo como un acto voluntario. Quiero quitarlo de mi manera de vivir. En otras palabras, lo que decía Pablo, haced morir, mátalos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos esta lucha? El principio de las 2 naturalezas. Explico. Vemos esto en el Nuevo Testamento. Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva inclinación, un nuevo deseo de ir obedeciendo al Señor. Aunque la vieja naturaleza todavía está dentro de nosotros. La vieja naturaleza no tiene el dominio que una vez tuvo, pero sigue dando mucha guerra. Ya no es inevitable la obediencia. No es inevitable que pequemos, pero todavía está ahí, esta vieja naturaleza, y grita por recibir atención. ¿Pero qué dice Pablo? Matarlo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, el querer
como Él hacer. El Señor planta en nosotros el deseo de obedecerlo y también la capacidad de obedecerle. El Espíritu Santo toca nuestras conciencias y nos decimos ciertas cosas que quizás antes lo decíamos y no pasaba nada. Pero Él nos ha transformado, hay un cambio, pero tenemos que seguir este cambio. No decimos ciertas cosas, pero sí hemos estado diciendo toda clase de cosas horribles. Entonces nuestra conciencia nos llama la atención. El Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia para llamarnos la atención. Pero también nuestra conciencia puede llegar a estar dormida. Y necesitamos clamar al Señor y pidiéndole que despierte nuestra conciencia. Y lo que pasará, una actitud de arrepentimiento. Así, Dios nos da el deseo y el poder para hacer su buena voluntad. Pero vuelvo a decir, Pablo dice, mata, haced morir lo terrenal en vosotros. No podemos decir, Dios lo hará. No. Dios ha hecho la gracia salvadora. Ahora, la gracia santificadora es cuando dejamos que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros día tras día. Me acuerdo que hice hace unos años la pregunta, ¿cómo puedes matar a un gato? Y entonces, recordando que un gato tiene 7 vidas, entonces es un poco difícil. ¿Cómo puedes matar a un gato? Y hemos llegado a la conclusión, podemos matarlo simplemente no dándole de comer. ¿Cómo podemos matar lo terrenal en vosotros? No dando de comer. Si hay un problema de pornografía, por ejemplo, pues mátalo, no dándole de comer. Si tenemos un problema de amargura, o si tenemos un problema de envidia o de celos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente decir, Señor, quítame los celos, quítame la envidia. No funciona así. Mátalo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y así el Señor irá produciendo aún más en nosotros. No solamente el querer de hacer su voluntad, sino también el poder hacerlo. Otra cosa que tenemos que hacer. No solamente hacer morir lo terrenal, sino también vestíos. Es lo que también nos dice en Efesios capítulo 4. No solamente tenemos que despojar, no solamente tenemos que quitar, sino como un acto voluntario, concreto, dice, versículo 23, renovaos. Y también el versículo 24, vestíos. O sea, tenemos que quitar y tenemos que poner como acto de voluntad. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En la misma forma que hemos empezado a obedecer al Señor, ahora, como un acto de voluntad, Señor, yo quiero ir andando contigo. Tú me darás la fuerza, pero mi voluntad es ir andando contigo. Y esto implica que tengo que hacer un esfuerzo. Tú estás pidiendo cosas de mí. Y entonces Pablo también habla de ir cultivando 5 virtudes cristianas. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por lo tanto, tenemos que ir escuchando al Señor, aprendiendo de Él día tras día. Otra cosa para ir cultivando, otra virtud cristiana es tomar la decisión de glorificar a Dios en medio de las pruebas, en medio de un dolor, en medio de la pena, en medio de las dificultades. Otra cosa es honrarle con sincera adoración. Eso es lo que hemos estado haciendo esta mañana, ¿verdad? Reconociendo sus atributos. Por ejemplo, su omnipotencia, su omnipresencia,
tantas otras cosas, pero disfrutando de su carácter, lo que Él es, bondad. ¿Cuántas gracias podemos ir dando gracias al Señor por ser Él tan bueno con nosotros? En esta adoración, además de reconocer sus atributos y su carácter, dile cuánto le amas. ¿Has dicho recientemente a Dios que le amas y que confías en Él? Maridos, tienes que ir diciendo a tu esposa 3 veces al día, te quiero. Pero no solamente eso, tenemos que ir diciéndolo al Señor. Te amo, Señor. Gracias por todo lo que eres. Además de honrarle en sincera adoración, sincera y sentida acción de gracias. Hemos estado cantando esto esta mañana también. Y también por sus contestaciones a tus oraciones. ¿No es fabuloso que tu Padre Celestial también te escucha y te contesta? Pues dale las gracias. A veces venimos delante de Él con toda una lista de peticiones y quizás a veces olvidamos de o apuntarlos o simplemente olvidamos de decirle gracias. Y luego sirviéndole y dándole fiel testimonio verbal de tu fe, para que otros lleguen a conocerle como su Salvador. Dando fiel testimonio para que otros puedan llegar a conocer el Evangelio. No simplemente ver una vida diferente, sino conocer el Evangelio. Y esto es lo que dice en versículo 12. Volvemos a decir, con temor y temblor. Pero analizamos esta frase un instante. Con temor y temblor, ¿de qué? ¿De quién? ¿De Dios? Obviamente no se trata de temor de perder la salvación. Filipenses 1:6 dice que Pablo estaba convencido de que el Señor es fiel y que Él seguirá obrando en ellos. Estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, seguirá madurando hasta el día de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, cuando habla de temor y temblor, no está hablando de perder la salvación. Pero vivir la vida cristiana con temor y temblor, de disciplina por parte de Dios. El Señor quiere ir a veces despertando nuestra conciencia y tiene que utilizar distintas circunstancias para despertarnos y podemos ir viviendo con temor y temblor, con cuidado, de disciplina por parte del Señor. Pero no solamente eso. Vivir de tal forma, con temor y temblor, de desacreditar el Evangelio. Estás dando publicidad de Cristo en cada momento. En cada momento. Publicidad buena o publicidad mala. Y entonces Pablo está diciendo que tengamos temor y temblor de desacreditar el Evangelio, desacreditar a nuestro Señor y también de pérdida de fruto o de ser útil en las manos del Señor. Qué terrible sería de que entonces, debido a nuestra desobediencia, de que entonces el Señor no nos puede usar. Mira, algunos buscan el servicio cristiano, pero no la santificación cristiana. Y no va. El Señor dijo, santificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Si vamos a servir al Señor, vamos a tener también como un acto de consagración diaria, Señor, quiero que tú obres en mí. Algunos buscan el servicio cristiano, pero no la santificación cristiana. Y algunos quieren bendición, pero
no andan de acuerdo con la llamada del Señor en sus vidas. Terminamos, porque el tiempo ha pasado. Los últimos versículos, la consagración. Pablo habla de una entrega total. En mi ausencia, dice el versículo 12, no solamente su ausencia porque estaba en Roma, en la cárcel, sino también entiende que en cualquier momento él puede morir como un mártir. Y entonces está diciendo, estoy contento que siempre me habéis estado obedeciendo las instrucciones que os he dado, estando yo con vosotros. Y también seguro al recibir esta carta, pero también después en mi ausencia. Jesús nos llama a ser luz del mundo y no estrellas en la iglesia. Esto no es lo que el Señor nos ha llamado a ser. Luz del mundo. Debemos buscar cumplir su buena voluntad, ser agradables a Él. Esta es nuestra meta, serle agradables, ser motivo de alegría para Él. Durante tantos años y tantas veces somos motivos de tristeza por parte de Él. Pero vamos a seguir intentando, Señor, yo quiero ser agradable a ti. Quiero que, como ocurrió con Jesús en el momento de su bautismo, que el Padre dijo, mi Hijo, en quien tengo complacencia. Ojalá que después de cada día el Señor puede decir esto de nosotros. Mi Hijo, mi hija, en quien tengo complacencia. Hoy has hecho cosas y has vivido, has andado conmigo y me has dado alegría. Mientras nos esforzamos, ser diligentes, tener miedo de la hipocresía, tener miedo de estas cosas, de cómo vivíamos antes. Decir, Señor, quiero vivir por ti. ¿Cómo puedes matar a un gato? No darle de comer. Pero ¿cómo puedes hacer vivir un gato? Pues darle de comer. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios. Fabuloso. Sois guardados por el poder de Dios. Satanás no te puede reclamar como propiedad suya. Antes sí, ahora no. Pero capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Difícil, ¿no? ¿Cuántas veces fallamos? Pero este es el mensaje de estos versículos. Debido a esta deuda tremenda que tenemos con el Señor, tenemos la motivación de querer andar con Él, de ser motivo de alegría por Él. Y entonces decimos, Señor, tú me das el querer, también cuento con el poder que tú me das. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, porque tomasteis la iniciativa para salvarnos. Porque si dependía de nosotros, nuestra salvación no sería nada segura. Pero gracias, porque podemos ir mirando arriba y decir, Padre, debido a lo que la Santa Trinidad ha hecho a favor nuestro. Ahora pedimos que no solamente que nos dé el deseo de seguir, sino que seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo para ir ayudándonos día tras día,
para andar como es digno de ser hijos tuyos. Perdónanos, Señor, las muchas veces que hemos fallado, las muchas veces en que ni nos hemos dado cuenta que la vida cristiana es una lucha y que tenemos que luchar nosotros, y que tenemos que ir andando contigo nosotros, tomando la vida cristiana en serio. Ahora, Señor, ayúdanos. Sobre la motivación, sobre la base de lo que Cristo es y lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y sobre la base de que nos das el poder, además del querer, de hacer tu buena voluntad, con la ayuda, la asistencia constante del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser motivos de alegría para ti. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a cada uno.